Bien, hemos venido desarrollando ya durante el mes de enero y ahora empezando febrero, la pepa no se come, ¿no? Hemos hecho ya 3 capítulos. La semana pasada estuvo Dante Parra dando una clase espectacular y hoy nos toca identificar las temporadas. Pero así, brevemente, a manera de resumen, hemos visto el engañoso amor al dinero, ¿no? ¿Qué tan engañoso es esto? El dinero no es ni bueno ni malo, simplemente que la palabra dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Cuando tú te rindes ante el dinero, cuando pones y entronas al dinero en tu corazón, ahí comienzan grandes problemas porque dice que nadie puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y cuando pones al dinero en el trono de tu corazón, estás rechazando a Dios. El capítulo 2 nos desafió respecto a la obediencia, ¿no? Tu obediencia refleja tu honra. Y podemos decir que amamos a Dios y llenarnos la boca con muchas alabanzas, espectacular, pero la verdad que por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia, no en base a los estándares del hombre, sino en base a los principios de la palabra. Vimos con Dante el tema de administradores, que es súper importante. Y hoy nos toca identificar las temporadas. ¿Por qué este material es importante, que está lleno de principios bíblicos? Porque Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que te inclines ante el dinero y que ese sea tu Dios. No. Dios quiere que te inclines solamente ante Él. Tenemos un Dios que no comparte su gloria con nadie y que el dinero sea el instrumento de Dios para bendecir a tu familia, donde Dios es el proveedor. Literalmente el dinero es la forma de intercambio, pero Dios va a poner al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Dios va a depositar recursos en tus manos con sabiduría y obediencia, dándole al Señor lo que le corresponde y siendo buenos administradores de este 90%, que con las manos de Dios, con la gracia y favor de Dios, con el respaldo de Dios, el 90, y contradice la matemática, es mucho más grande que el 100 en tus manos con amor al dinero, ¿no? Entonces, identificar las temporadas, ¿de qué nos habla? Y ya había preparado el PPT para esta noche, todo, y me encuentro en redes sociales con una publicación del pastor Sixto Porras, que muchos lo conocen porque ha venido a Salvemos a la Familia, es muy amigo de nuestros pastores, y quiero compartirles esta frase. Dice, un poco larga, pero quiero que lean. Dice, el éxito no es un accidente ni un golpe de suerte. Es el fruto de decisiones correctas sostenidas en el tiempo, ¿no? Acá habla de perseverancia. Se construye con disciplina cuando nadie te aplaude, con perseverancia cuando aparecen la dificultad y el cansancio, y con fidelidad a los valores aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba. La verdad que vamos a ser probados, vamos a tener distintas circunstancias, pero si tú permaneces tomando decisiones correctas. ¿Qué son decisiones correctas? Decisiones pesadas en base a la palabra de Dios. Se construye con disciplina. Disciplina, tenemos que tener disciplina espiritual y eso llevarlo, porque para el puro todo es puro, llevarlo a la vida real. Eso es el testimonio de un creyente. Perseverancia, sobre todo cuando aparece la dificultad. En tiempos de calma, en tiempos de valle, de reposo, de verdad que es espectacular y fácil seguir. Pero cuando aparece la dificultad, ahí es cuando somos formados y tenemos que desarrollar esa perseverancia. Somos tentados a tirar la toalla, somos tentados a buscar atajos, somos tentados a hacer las cosas a la manera del mundo, somos tentados, pero nosotros tenemos que perseverar, ni la dificultad ni el cansancio. Y con fidelidad a los valores de la palabra de Dios, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba. La Escritura lo afirma con claridad, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. 2 cosas, planificación, que este material habla mucho sobre esto, y el arduo trabajo. Nadie de la noche a la mañana consigue las cosas. Dios es soberano y puede hacer cosas, por supuesto, milagrosas y maravillosas. Pero la verdad, a mí, que estoy en el negocio normalmente, ya saben que estoy en Gamarra haciendo negocios, trabajando en Navila, en la empresa donde trabajo,
Y muchas veces se me aparecen personas que me dicen, oye, tengo el negocio, pero mira, de un día a otro te vuelves millonario. Yo ahí ya empezamos mal, ok, a ver. Y analizo y siempre tiene algo turbio. Siempre tiene un riesgo muy alto, siempre tiene algo fuera de la ley, siempre tal. Yo siempre digo, me gusta el negocio que botea, ese que chorrea y de manera desproporcionada y de manera ilegal no tiene nada que ver con nosotros. Entonces la Biblia habla de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo duro, de la milla extra. Eso es lo que habla la palabra, es lo que tenemos que aplicar. Entonces, los planes bien pensados, en esa sabiduría que Dios tiene, en ese intelecto que Dios ha depositado en ti, que es un don, es una bendición, desarrolla los planes no solo para tu trabajo, sino para tu familia. Y vamos a hablar mucho de eso esta noche. Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Te va a ir bien. De todas maneras te va a ir bien. No hagas atajos, no tires la toalla y no pienses solamente en el corto plazo. Dios te va a bendecir. Ten fe, persevera y no tuerzas tus principios. El éxito no se mide comparándonos con otros. Un gran error. Oye, pero mira al hermano tal. Wow, recibió una herencia. Gloria a Dios. Buenísimo. No codiciemos, no envidiemos. Bien por él. Cada uno tiene un testimonio de lo que Dios deposita en nuestras manos. Porque Dios no repite diseño, nos llama y no nos llama a competir, sino a obedecer. Dios no tiene favoritos. Dios nos ama por igual. Pero en base a tu obediencia viene tu bendición. En base a tu desobediencia vienen las consecuencias. Y así arrancamos la clase de hoy. Esto gracias a Pastor Sixto Porras, que lo puso media hora antes y ahí lo puse en problemas a Mark para que lo ponga en pantalla. Bien, identifica las temporadas. ¿Qué tiene que ver este tema? Tiene que ver con ser entendidos en los tiempos, como habla la palabra. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Como ustedes saben, yo estoy casado y tengo 4 hijos. Yo cuando conocí al Señor estaba en mucho desorden financiero, y aparte que jugaba mucho en el casino y eso traía un desbalance en liquidez y en pérdidas, ¿no? Etcétera. Entonces, aparentaba vida de apariencias. Entonces, tenía un carro que aparentaba mucha opulencia, un carro alemán de muy buena marca, y siempre yo tratando de aparentar, pero estaba pues con las deudas hasta acá. Entonces, cuando me convierto y el Señor me llama al orden, comienzo a tomar decisiones. Pero no solamente decisiones para ordenarme hoy, que era muy importante, sino que el Señor me ayuda a proyectarme en los próximos años con una familia grande. ¿Cuántos tienen más de 3 hijos acá? Son del club. 4. Nadie. Ya, levanta, pues claro, te estaba esperando. Perfecto. Pocos, ya, también. Ya, muchos son tímidos. ¿Y a quienes tienen 3? Levanten la mano. Ya. 2. Más flojitos, está bien. Está bien. 1. Está bien, muchachos, está bien. Entonces, cada uno tiene que saber cuál es no solo su realidad financiera hoy, sino proyectar. Entonces yo proyecté, y así como buen marciano, como dice mi esposa, buen economista marciano, dije, mi punto máximo de gasto familiar va a ser cuando mis 2 hijos mayores estén en la universidad y los 2 menores en colegio. Entonces tengo 4 boletas así jugosas que pagar y yo estaba con un crédito hipotecario. Entonces dije, no. Y, por más que, claro, Dios te puede bendecir y poner, pero yo tenía que ser responsable. Entonces le dije a mi esposa, tenemos que pagar el hipotecario antes de llegar a ese pico. Y nos pusimos una meta. El hipotecario estaba a 25 años y yo tenía que pagarlo en 11 años. Entonces hicimos muchos sacrificios, por supuesto, ordenándonos primero, diezmando al Señor lo que es del Señor y pidiéndole al Señor sabiduría con el 90%. Vendí mi carro alemán, me compré una camionetita de segunda, mecánica, chiquita, 2 puertas, la conseguí a un super precio y con lo que me restaba del carro, ¡boom!, bajé deuda. Y así fui tomando decisiones. Entonces, pero ¿cómo es el mundo, no? Siempre lo cuento, me encontré con un amigo en la universidad que estaba en un carro del año, lindo, y me ve a mí así con mi barba, mis alabanzas a todo volumen, en un carro chiquito, viejito, y me dice, Goico, estás en la ruina. O sea,
te perdiste, ¿no? Ya te convertiste en un aleluya y quebraste, estás hasta el perno. Pero esa es la mirada del hombre. Nosotros no podemos tomar decisiones para aparentar ni para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Entonces, hicimos un camino, vimos amigos de nuestra promoción, viajar, hacer viajes lindos, exóticos, maravillosos, lindo. Nosotros no podíamos. Entonces, llegaba la gratificación, diezmábamos y la mitad de lo que quedaba era para bajar deuda y nos ajustábamos. Vendía mis vacaciones, lo que permite la ley, 15 días, igual, diezmábamos, todas las vacaciones, el 90% para bajar deuda y así. Y salimos en 10 años y pico. Llegamos, ese día, no saben cómo pudimos celebrar. Y Dios permitió que pudiéramos hacerlo de manera inclusive sobrenatural. Pero si no hubiéramos tomado esa decisión 10 años antes, no hubiéramos podido darle la educación a nuestros hijos que nosotros queríamos darle y que le pedíamos al Señor poder darle. Entonces, le podemos pedir al Señor muchas cosas, pero tenemos que ser consecuentes, sabios, humildes para tomar las decisiones que tenemos que hacer para proyectar. Entonces, entender que viene una temporada muy alta de gastos, que viene como que viene, la educación es la educación, teníamos que tomar decisiones sabias en ese momento. Fuera que Dios en ese camino te va a ir bendiciendo, sin duda. Iba a ir acortando plazos y dándote distintas cosas. Entonces, así como hay una temporada de gastos, también siempre hay una temporada de cosecha. Hay una temporada, por ejemplo, el año pasado la economía peruana ha crecido. Los que pueden ver los indicadores de PBI, de la bolsa de valores que refleja el valor de las empresas en el Perú y tal, ha tenido un crecimiento impresionante. Entonces, a mucha gente le ha ido bien en esa temporada. Como que también, con excepciones, en pandemia mucha gente la vio a cuadras. Entonces, tenemos que prepararnos, tomando decisiones sabias, para los malos momentos difíciles, porque la economía tiene ciclos. Bien lo identificó José, ¿no? Con el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Pudo identificar y le dijo a Faraón, no, tenemos que acumular, porque después se viene una hambruna tremenda. Y eso le sirvió para darle de comer a todo el pueblo, más los pueblos aledaños que venían a buscar todo lo que estaba acumulado en ese momento. Entonces, de la misma manera tenemos que ser sabios. Y en esas temporadas de cosecha, de abundancia, tenemos que cosechar lo máximo posible en base a lo que hemos sembrado. Yo puedo decir que amo a Dios, puedo ser inclusive un diezmador así súper disciplinado, pero no trabajo arduamente en mi oficina. ¿Qué dice la palabra? Que trabajemos como si fuera para Dios, que demos la milla extra. Entonces, y que toda autoridad es delegada por Dios, definida por Dios, permitida por Dios. Entonces, está bien, mi jefe es mi jefe, no creyente, lo que tú quieras, pero Dios me ha puesto ahí para hacer luz y sal. Y yo tengo que trabajar dando la mía extra. Tengo que tener la puntualidad de un hijo de Dios y la productividad de un hijo de Dios. Entonces, si toda la palabra tenemos que aplicarla, mis hermanos, en todas las áreas, en tu matrimonio, con tus hijos, todo. Pero acá estamos hablando de finanzas, de lo que es de Dios y lo que Dios quiere depositar en ti. Pero tenemos que hacer el paquete completo. No te quedes en la parte religiosa, sino complementa todo con tu vida. Nuevamente, para el puro todo es puro. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Y tienes que moverte en base a eso. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versos 1, 2 y el 11. Hay una temporada para todo, tiempo para cada actividad bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué nos quiere decir? Temporada para todo.
va a haber una temporada de siembra. No le corras a la siembra. La siembra tiene que ver con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia. Todavía quizá no se ve resultado, pero tú sigues, permaneces, prevaleces en lo que Dios nos manda. Y va a llegar el tiempo de cosecha, va a llegar. Pero si no sembraste, porque conforme a tu siembra, es tu cosecha. Es conforme a eso. Entonces, tienes que reconocer esa temporada donde estás invirtiendo, donde estás sembrando, donde estás depositando. Los empresarios, por ejemplo, en el momento donde nace una empresa, es un tiempo de siembra. Sembrar, sembrar, tiempo, recursos, sembrar, 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 sembrar en base a un proyecto. Quizás ya la empresa tiene 5 años, caminó, pero viene un crecimiento, viene un proveedor grande que te buscó, wow, va a llevar la empresa a un siguiente nivel. Otro periodo de siembra. Siembra, 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 capacitación, inversión, adaptación, ISOs, lo que fuera, para esa cosecha que vendrá, producto de esa relación, para el producto que vas a ofrecer en el mercado. Y así, no solamente es el inicio, hay distintas temporadas, siembra, cosecha, siembra, cosecha, siembra, cosecha. No dejes que te maree la cosecha. Sé agradecido en la cosecha, mantén tus principios en la cosecha y Dios te pondrá en distintos ciclos superiores de siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y esa es la vida de una empresa exitosa con la bendición de Dios. Asimismo en tu familia. En tiempos de siembra, yo entendí que ese momento tenía que sembrar en mi familia, en mis hijos y tal, ajustarme para llegar a ese momento en paz. Y ahora con mi esposo estamos trabajando en lo que se viene después, porque ya pasé la ola, poquito, trabajando. Ya mi hija mayor se graduó y está trabajando, prácticamente se independizó. Mi hijo, el segundo, Santiago, estudia, pero ya trabaja, y el tema está bajando. Y Danielita y Toñito todavía me falta acabar colegios y universidades, pero ya estoy dando la curva, estoy pasando casi de 4 a 2 dentro de poco. Y ya estoy proyectando mi retiro con mi esposa, sirviendo a Dios, pero viviendo una vida digna. Una vida digna, en base a todo, estamos sembrando en base a eso. Entonces, no es que las cosas para el creyente pasan de casualidad. No, sí, estamos acostumbrados, y qué lindo que lo estemos, a los milagros de Dios, a la gracia y favor de Dios sobre nuestras vidas, pero tenemos que planificar, y eso es algo que muy pocos hacemos. Planificar, entender los tiempos y ejecutar los tiempos. Importante lo que dice acá Eclesiastés, porque dice que Dios sembró la eternidad en el corazón del ser humano, y es importante, por eso pueden ver que el ser humano busca desesperadamente algo en qué creer, que le acomode cuando no conoce a Dios. La reencarnación, Buda, la meditación, y tantas cosas, o todos vamos a ir al cielo porque Dios es bueno y todos vamos al cielo, o Dios, su estándar es tan alto y tan estricto que nadie va, entonces reventémonos acá como sea. Puro humanismo, encontrando al Dios que nos acomoda y validando toda nuestra maldad. Pero el creyente que se arrepintió, que nació de nuevo, que cree en Jesús, la eternidad nos sirve para aprovechar el tiempo corto de 80, 70, 60, 100, lo que el Señor diga, años que vamos a permanecer acá, dando fruto en todas las áreas, inclusive en el área financiera. Porque, nuevamente, mis hermanos, estamos llamados a dar fruto. Y este es un área indispensable. Podemos traer un testimonio a nuestros hijos de la fidelidad de Dios, de la obediencia y un ejemplo que seguir, o podemos dar un testimonio que traiga a nuestra familia dolor, que traiga a nuestra familia inseguridad, etc. Entonces nosotros somos llamados por Dios para coberturar a nuestra familia. Dentro de nuestra cobertura está el tema de la provisión. Dios es el proveedor, pero tú eres el instrumento de Dios para proveer a tu familia. También dice que hay un tiempo para sembrar y para cosechar, por eso lo resalté, ténganlo súper en claro. La siguiente, respeta las temporadas. El éxito financiero radica en entender la etapa de vida en la que te encuentras y actuar en consecuencia. ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es tu realidad hoy? Quizás te está yendo muy bien, excelente. ¿Qué estás haciendo con esos recursos que Dios está poniendo? Ojo, el creyente no puede tener un pensamiento de calamidad, pero tampoco puede ser tan irresponsable de pensar que todo va a ser igual. Por eso uno tiene que abrir
canales de bendición. Uno tiene que abrir, con la ayuda de Dios, distintas fuentes de ingreso que te permitan sostener a tu familia en el día malo, en el día difícil. Nadie está libre a un cambio de trabajo o a que te cambien de área o inclusive que te despidan. Yo no dudo que el Señor te va a poner en otro lugar y va a poder proveer, pero ¿qué tan preparado te está alcanzando? ¿Cuánto has pensado hacia adelante? Y no hablo del afán del día de mañana ni caminar en temor, porque ese es otro extremo. Pero a veces caminamos en tal nivel de irresponsabilidad que vivimos el hoy. Nos reventamos el hoy y ni siquiera gastamos lo que ganamos, gastamos más. Y tenemos las tarjetas reventadas y todo por el estilo. Entonces, yo quiero compartirles también ahora en adelante que vayamos avanzando algunos testimonios sin decir nombres de cosas que yo he visto. Como comentaba hace poco tomándome un café, me ha tocado en este tiempo ministrar muchas personas, pero muchos de ellos, creo que más de la mitad en la parte financiera, sea familiar o sea empresarial. Y siempre encuentro un común denominador de las personas que entran en ciclo de crisis una y otra vez. Y tiene que ver con vivir el hoy desenfrenadamente. Y tú me dirás, oye, yo no voy a discotecas, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pecado, de desenfreno, de gastar el dinero, estamos entre hombres, en prostitutas, en alcohol. No, estoy hablando de un manejo irresponsable del dinero el día de hoy. Entonces, el éxito financiero radica en entender la etapa de tu vida, dónde estás parado y actuar en consecuencia. Y por supuesto, después de eso, proyectar hacia adelante. No financies tu prosperidad por medio de la deuda. A mí el Señor cuando comenzamos a viajar con mi esposa, que fue después de pasar toda esta temporada, entonces comenzamos ya de hacer viajes más cortos, hacer viajes un poquito más largos. Y conversando con mi esposa le dije, mira, quiero proyectar el viaje sin deudas. O sea, poder tenerlo pagado antes de. Y tú me dirás, oye, qué fácil. No, no es fácil, para nadie es fácil. Y tengo familia grande, entonces es cero fácil. Pero comenzamos a identificar y dijimos, esta fuente de ingresos va a cubrir este viaje familiar. Entonces me senté con mis hijos, porque los hijos hay que entrenarlos también, y le dije, chicos, ¿qué quieren hacer este año? Queremos escucharlos. Nosotros vamos a decidir. ¿Quieren pasar el verano en la playa o quieren viajar? Ah, nunca falta un vivo, ¿no? Las dos cosas, papá. No, no se puede. Una. No, sí, viajar. Listo. Planificamos un viaje los 6 en base al presupuesto que nos da este alquiler. Tenemos una casita de playa que habíamos invertido hace tiempo y tal. Y les explico que con ese flujo, después de diezmar, lo vamos a separar para eso. Pero hoy por hoy no se puede las dos cosas. Entonces mis hijos comienzan a entender, más allá de una charla teórica, en la práctica lo que significa un presupuesto. Y lo que significa la planificación y lo que significa priorizar. Obviamente el viaje va al final de las prioridades, después de haber cubierto comida, educación y todas las responsabilidades que tenemos. Pero si se da ese espacio, que es bueno para la familia, se tiene que dar con... Entonces, ya pasamos de hace pocos años, de pasar el tarjetazo famoso para el viaje. Ojo, lo he hecho, ¿ah? No te estoy diciendo que no lo hagas, pero te pongo una meta para que puedas alcanzar y con la sabiduría de Dios y tomando decisiones hoy sabias, vas a poder tener los gastos planificados y no financiando tu prosperidad con deuda. Ojo, separemos las cosas. Para comprar una propiedad, que es un activo, que te puede generar o el bienestar que vivas ahí o una renta, que tu costo de oportunidad es, en vez de alquilar, comprar y pagar una cuota por 20 y tantos años, está genial. Esa no es una deuda mala, es una deuda que está yendo a capitalizarse, a ser patrimonio familiar, totalmente distinto a pasar un tarjetazo para un viaje que es un momento lindo, familiar, espectacular, les recomiendo que lo hagan, pero no a costa de la deuda. Y pagándole no sé cuántas cuotas, con tal interés, y el viaje te costó 5 y terminas pagando 8, que es lo que normalmente pasa. Y después, oye, ¿qué pasó? Y las cuotas, y ahora, y el próximo año
Entonces tenemos que ordenarnos y grábense esto, no financies tu prosperidad por medio de la deuda. Financia inversión, sí, con deuda, espectacular. Los que son empresarios me van a entender, el apalancamiento es bueno, bien usado, con sabiduría y está bien. El apalancamiento familiar para activos también es bueno, úsenlo con sabiduría y tal, pero no para gasto corriente. Después, la siguiente. Una muestra de inmadurez financiera es no saber esperar la temporada correcta. Tengo un amigo que es gran hombre de Dios, espectacular, y claro, comenzó a gastar más de lo que ganaba. Entonces se compró un departamento súper lindo, se comenzó a complicar con las cuotas y me dice, mira lo que me está pasando. Entonces yo, al analizar fríamente la situación, le dije, mira, tienes que vender tu departamento. Vendes tu departamento, pagas tu deuda, te vas a quedar con un saldo porque la propiedad se ha revalorizado. Espérate que te recuperes. Cuando te recuperes, invierte en algo muy, muy seguro de esta plata, ya puedes acceder nuevamente. Bacán. Paso 1, lo puso a la venta. Paso 2, lo vendió. Inclusive le dieron un poquito más de lo que había pensado, porque el departamento estaba súper lindo. Lo vendió, recibió, pagó su deuda. Me dijo, Toño, mira, no debo nada, qué maravilla, no sabes cómo duermo. Gloria a Dios, vamos por lo siguiente. ¿Qué hizo? La semana siguiente, todos a Miami. Todos a Miami. Entonces yo veía por Facebook y dije, uy, no. Regresó al mes, todos a Miami. Dije, ya, Señor, me falta fe o acá se pudrió todo. Bueno, y ahí me dice, mira, porque había una plusvalía entre lo que costó el departamento y eso le permitió tener un efectivo. Me estoy comprando otro departamento. Le dije, ¿es el momento? Claro que es el momento. Mira que he conseguido esto y esto. Lo compró y en menos de un año lo tuvo que vender. Pasó el mismo ciclo de irresponsabilidad. Entonces, la inmadurez financiera, y te estoy hablando de un hombre de Dios que conoce más palabra que yo, por lo menos, que muchos de nosotros. Pero no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Dios no se equivoca. Entonces, oye, pero Dios me dijo que comprara. Tu corazoncito engañoso, ¿no? Tu emoción, tus ganas de hacer las cosas, tus promesas de más, te comprometiste con algo que no debiste, emocionaste a tus hijos cuando no debías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les cuento un testimonio. Nosotros en este proceso de salir de deudas nos faltaba poco ya para salir, como que estábamos a mitad de camino. Entonces, mi esposa manejaba mucho de Surco acá en La Molina para el colegio, ida y vuelta 2 veces. Calculaba más de 4 horas y media en el carro, porque mis hijos salían a horas distintas, el menor comía en el carro, se puso complicada la logística. Y veníamos en la noche a la iglesia por lo menos 3 veces por semana. Entonces, sumado eso, ya eran 6 horas, ya era un caos. Mi esposa estaba súper cansada y, claro, en el modelo que tenemos de familia, yo trabajo y ella se encarga de los chicos, de cuidarlos, de las academias, de todo lo que fuera que necesitaran, la casa, etc. Entonces yo dije, ok, Señor, yo necesito mudarme a La Molina. Y me mudo a La Molina y todo se resuelve. Pero en mi limitada capacidad dije, alquilo Chacarilla en Surco y alquilo en La Molina o vendo y compro. Entonces, junté a mis hijos y le dije, vamos a orar. Tenemos que mudarnos a La Molina, el Señor se va a glorificar, vamos a orar. Y todas las noches orábamos. Oramos sin cesar, como dice la palabra. Y orábamos principalmente por 2 cosas y otras más que van saliendo, pero era por nuestra familia que no conoce a Cristo y por mudarnos a La Molina. Y mi esposa me decía, oye, pero es bueno que cargues a los chicos con esto. Y yo decía, no, yo quiero reafirmar su fe con esto. Dios nos va a responder. Señor, ¿no? Ayúdanos a mudarnos a La Molina. 3 años, sin parar, sin parar, sin parar. Y ya era todas las noches y no desmayamos, pero no veíamos respuesta. El departamento lo puse en venta y en alquiler y en 3 años ni se alquiló ni se vendió. Y un departamento bonito. Decía, no puede ser que no tengo una oferta de alquiler, aunque sea
un alquiler barato y me busco algo más barato acá. Nada. Y a los 3 años, en una reunión de trabajo, mi jefe me dice, oye, anda a ver esta casa, tú estás buscando casa en La Molina, en esta dirección. Y me da un papelito. Estamos en una reunión de trabajo con un proveedor. Entonces le digo, ya, pero estoy full chamba, dile a Dani que vaya. Entonces le llamo a mi esposa, le digo, amor, anda a ver esta casa en esta dirección. Se fue y me llama, me dice, te volviste loco. Me dice, esta casa es impensada, es gigante, es hermosa, es linda, pero ¿para qué me haces ver algo que, como diciendo, estás loco, ¿no? Yo ni sabía. Entonces mi jefe me dice, oye, ¿y le gustó o no le gustó? Le digo, sí, que le gustó, pero es imposible. Y me dice, no, la empresa lo va a pagar para ti. Te mudas en 2 días. Te pongo camión, te pongo gente y lo que tú haces por este negocio y por mi familia no tiene precio. Nosotros lo vamos a pagar. Y me mudé en 2 días de manera sobrenatural. Fue tan sobrenatural que mi esposa dijo, ¿y ahora? ¿Y esta casa? ¿Y cómo la vamos a mantener? Vinimos a hablar con Pastor Guillermo y claro, pues yo dije, esto es de Dios, pues, y mi esposa, muy responsable, decía, ¿y cómo vamos a hacer? Y el pastor dijo, Dios te lo está dando, Dios va a proveer todo lo que se necesita. Nos mudamos, la semana siguiente se alquiló mi departamento y con eso pudimos pagar los gastos. Hay cosas que Dios se mueve de manera sobrenatural, pero tú tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que perseverar en oración, esperar los tiempos de Dios. Te puede responder en una semana, te puede responder en 3 años, te puede responder en 5 años. Dios sabe, es soberano, te lo cuento como testimonio. Y cada vez que entramos, yo le digo a los chicos, de verdad que no me puedo acostumbrar, qué impresionante es Dios. Y bueno, hasta el tiempo que Dios diga, ahí estamos viviendo y es impresionante lo que Dios puede hacer, pero tiene que haber orden. Dios es un Dios de orden y tienes que tener un corazón humilde. No busques la riqueza de este mundo. Pon tus peticiones delante de Dios. No te angusties por nada, ora por todo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice la palabra. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Entonces, la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. No te adelantes, no hipoteques tus principios, no te endeudes más allá por gasto corriente, por una satisfacción hoy, no hipoteques la tranquilidad, estabilidad de tus hijos, de tu esposa, de ti mismo a futuro. Respeta las temporadas. Madurez financiera, madurez espiritual. La siguiente, hay momentos en la vida en los que tu enfoque debe ser no para gastar, debe ser no gastar, debe ser ahorrar y restringirte ya que te estás preparando para el futuro. Ya les puse el ejemplo y me gustaría que cada uno de ustedes haga el ejercicio. Si tienes 50 como yo, proyéctate cómo va a ser tu vida a los 60, cómo va a ser tu vida a los 70, de qué variables dependes, porque todos dependemos de Dios, pero cuáles son las variables que tienes alrededor y qué decisiones tienes que tomar hoy para vivir en paz. Yo por lo menos no quiero ser una carga para mis hijos, quiero ser una bendición para mis hijos. Y en mi familia, seguramente, le pasa, he visto lo doloroso, lo difícil que es reventarse la vida en el presente y dejar los problemas para el futuro. De hecho, tengo un familiar que hizo mal el cálculo. Él pensó que se iba a morir con su estilo de vida a los 65, 70. Ya tiene 80 y lo único que hace es arrastrar a la familia con ese dolor y, por supuesto, cubriendo. Nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres, sin condición. Y eso está hermoso. Pero yo quiero ser de bendición para mis hijos. Entonces, las decisiones que tome hoy a mis 50 va a impactar mis 60, mis 70, hasta el tiempo que Dios diga, y va a darles la estabilidad a mis hijos para que puedan ellos enfocarse en desarrollar a su familia, en vez de estar pensando cómo cubrirme a mí, a mi esposa y a su familia y generar este tipo de conflictos. ¿En qué temporada te encuentras? Hay un enfoque, hay momentos en la vida para no gastar. Ahorrar, restringirte y prepararte para el futuro. La vas a pasar bien, te prometo, la vas a pasar bien con la bendición de Dios. El amor de Dios es incondicional, Dios nos ama. Tú lo buscas y Él te va a encontrar. Y Él te va a abrazar y te va a restaurar y su misericordia se renueva para nosotros, pero vas a vivir conforme a tu siembra. Vas a vivir conforme a lo que has hecho.
a las decisiones sabias que has tomado y vamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, como Dios quiere que te vaya bien, y a mí también, pone este tipo de materiales para que podamos tomar buenas decisiones. Santiago 1:11, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Aquel que busca solamente la riqueza es efímera. Nadie se va a llevar nada. He visto gente muy rica, desesperados en sus últimos momentos o cuando están a puertas de una operación diciendo, ¿para qué hice todo esto? Muchos me dicen, ¿para que se lo gaste mi yerno? No, ese que no trabajó. Bueno, ¿para qué te enfocaste tanto? Perdiste a tu familia, perdiste a tus amigos, te endureciste por el amor al dinero. Y así mismo, entonces, Dios no va a traer una bendición que te entristezca. Dios quiere que dejes herencia espiritual, si Dios lo permite, natural, en base a las decisiones que tomes hoy. Felicito a los jóvenes que están aquí y a los que estamos ya un poco mayores. Nunca es tarde para tomar las mejores decisiones. La vida es corta, mis hermanos. Entonces, cada día es una oportunidad para tomar una decisión sabia respecto a nuestro futuro, a nuestro llamado y al Señor. Descarto desde ya lo que ya hemos aprendido. Ya está en tus manos el tema de honrar a Dios. Después de eso viene esto. Si no, no hemos hablado de nada. Reconocer el cambio de temporadas, la última. La estabilidad y la paz financiera no son tan complejas. En mayúscula, no. Como parecen. Puedes decir, oye, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Claro, es quizás analiza. Pastor Guillermo siempre dice, si te lamentas de cómo estás hoy, mira tus últimos 5 años hacia atrás y mira lo que has hecho. Si quieres vivir distinto hacia adelante, comienza a hacer las cosas distintas hoy. Siembra distinto hoy para que puedas. Entonces, no es tan complejo como parece. Se trata simplemente de tomar decisiones acertadas hoy que tendrán un impacto positivo mañana. Mañana. Mira, creo que uno de los países con menor cultura de ahorro que existen es el Perú. Liberan CTS, nos reventamos CTS. ¿No? Yo también. Dejan sacar 25% de FP, vamos por el 25%. Cuando es el único ahorro forzado casi que tenemos, ¿no? Y vamos siempre a sacar, y mucho de eso termina en un televisor más grande o en cualquier otra cosa, un viaje, etc. El Proverbio 6, del 6 al 8, no es para ustedes, mis hermanos, valiosos, valientes, trabajadores, pero mira lo que dice. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Lo que quiere el Señor es que te hagas sabio. A pesar que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar solitas, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. El verano tiene que ver con ese momento de cosecha. ¿Para qué? Para prepararse para el invierno, para el momento difícil, para el día malo, para la escasez, para el ciclo económico, como quieras llamarlo. No nos va a faltar, no debemos caminar con temor, pero tenemos que ser sabios en nuestras decisiones. Eso va a marcar la diferencia entre traer estabilidad y paz financiera. El Señor quiere que vivas en paz en todas las áreas de tu vida. Inclusive en esta, poco se enseña, menos en la iglesia, entonces damos gracias a Dios de poder tener este material. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por esa sabiduría que viene del cielo, Señor, que no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver contigo. Te pido que nos des, Señor, fortaleza de carácter para tomar hoy las decisiones sabias que determinen nuestro futuro. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Pero queremos que cuando nos mires veas una tierra fértil, una tierra donde tú puedes sembrar, porque hemos sido fieles en lo poco, Señor, porque hemos sido ordenados, porque hemos sido buenos administradores, porque hemos sido buenos mayordomos, porque te hemos honrado en todo momento. Ser esa tierra donde tú depositas tus riquezas, Señor, porque nada nos faltará. Tus riquezas en gloria, Señor, tú las depositarás en nosotros, para que podamos traer fruto, y un fruto de abundancia, un fruto de administración, un fruto de generosidad,
un fruto de multiplicación, porque todo eso viene de ti, Señor. Ayúdanos. Quiebra todo pensamiento de escasez y quiebra todo pensamiento de que el día de hoy se termina y se termina todo, y pensamiento de corto plazo, Señor. Malos ejemplos de generaciones anteriores que no nos hemos arrepentido y repetimos cadenas de maldición. En nosotros se termina la irresponsabilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Se termina, Señor, la escasez, se termina el endeudamiento en el nombre de Jesús. En nosotros, Señor, son benditas hasta 1000 generaciones en todas las áreas, desde lo espiritual hasta la última área, Señor, que tú tocas, porque tú eres un Dios que toca integralmente la vida del ser humano. Permítenos tener sabiduría para, en común acuerdo con nuestra esposa, gobernar nuestras finanzas, que no haya un yugo desigual en nuestras finanzas, que seamos dadores alegres y administradores fieles, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, háblales, respáldalos, bendícelos, exhórtanos si fuera necesario, Señor, para bendición. Y, Señor, daremos gran testimonio de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y de un futuro, Señor, con paz financiera, llenos del Espíritu Santo para correr en propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Un aplauso para el Señor nuevamente.